familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. En un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros y enigmáticos, se erguía un antiguo panteón cubierto de historias olvidadas. En las tardes de verano, un grupo de niños intrépidos se aventuró a explorar sus tumbas y mausoleos, buscando emociones que solo los valientes podían comprender. Daniela, Martín y Diego eran inseparables, la curiosidad los impulsaba a desafiar las advertencias de los adultos, quienes juraban que el panteón estaba maldito. Una tarde al filo del atardecer, decidieron adentrarse en el cementerio, creyendo que el ocaso revelaría secretos que el sol escondía. El aire se volvía denso a medida que avanzaban entre las lápidas, cada una marcada por el tiempo. Las sombras bailaban entre las estatuas de ángeles y cruces, entre risas nerviosas. Los niños decidieron jugar a las escondidas, sumergiéndose aún más en la penumbra. Fue entonces cuando Daniela, la más valiente del trío, vislumbró una figura oscura al final del camino, una sombra sin forma definida que parecía acechar desde el fondo del cementerio. Alarmados, los niños interrumpieron su juego y se preguntaron qué ser podría habitar ese lugar. La noche caía rápidamente sobre ellos y aunque intentaron racionalizar lo que vieron, una sensación de inquietud se apoderó de sus corazones. Sin embargo, decidieron regresar a casa, prometiendo mantener en secreto su incursión nocturna, y no sospechaban que aquella sombra que los observaba desde las profundidades del panteón ya había tejido un destino sombrío para ellos. La oscura sombra que los acechaba se había desvanecido en la noche cuando los niños salieron del panteón, aunque al principio se sintieron aliviados al dejar atrás las lápidas y los mausoleos. Pronto se percataron de que algo no estaba bien. Diego había desaparecido. Las risas y bromas que solían llenar el aire quedaron ahogadas en la quietud de la noche. Daniela y Martín se miraron, sus ojos reflejando el miedo que comenzaba a apoderarse de ellos. «Diego», gritó Martín, su voz temblando en la penumbra, pero no hubo respuesta, solo el susurro del viento entre los árboles y la lejanía del crujir de las ramas rompían el silencio sepulcral. Con linternas temblorosas, se aventuraron de nuevo hacia el panteón, buscando a su amigo perdido. El cementerio, una vez explorado con entusiasmo, ahora se les presentaba como un laberinto de sombras y susurros. Las lápidas parecían haber cambiado de lugar y el camino que seguían se tornaba confuso. Daniela, tratando de ocultar su creciente pánico, instó a Martín a no perder la calma, pero sus ojos revelaban el mismo miedo que él intentaba esconder. Fue entonces cuando al girar una esquina, vieron algo que heló su sangre. Una figura, similar a la sombra que habían visto antes, se cernía sobre una tumba antigua. No era Diego, era algo más oscuro, una entidad que desafiaba la naturaleza misma. Martín, paralizado por el terror, apenas pudo articular una palabra, y la figura se volvió hacia ellos con ojos luminiscentes y un escalofrío recorrió sus espaldas. Sin pronunciar palabra, la sombra desapareció en la oscuridad, dejándolos solos. Con la certeza de que algo siniestro habitaba el panteón y la búsqueda de Diego se convirtió en una lucha por la supervivencia, en un lugar donde la línea entre lo vivo y lo muerto se desdibujaba cada vez más. Daniela y Martín se precipitaron hacia una figura temblorosa que se encontraba en la esquina, apenas iluminada por la luz de sus linternas. Era Diego, pero su mirada estaba vacía. Sus ojos reflejaban el terror que había experimentado en la oscuridad del panteón. «Diego, ¿estás bien?», preguntó Daniela con preocupación, pero no obtuvo respuesta. Diego parecía incapaz de articular palabra alguna, su piel estaba pálida, como si hubiera visto algo más allá de la comprensión humana. Martín agitó ligeramente a Diego, tratando de sacarlo de su aturdimiento. Con voz temblorosa, Diego balbuceó fragmentos incoherentes sobre sombras que se movían, susurros que le llamaban por su nombre y un frío que penetraba hasta los huesos. Intentaron reconfortarlo, persuadiéndose a sí mismos de que todo era producto de la imaginación febril de Diego. No obstante, algo en el aire les decía que la oscuridad del panteón no guardaba solo secretos, sino también peligros indescriptibles. Decidieron abandonar el lugar, apresurándose hacia la salida mientras arrastraban a Diego, quien caminaba como si estuviera a la deriva en un sueño oscuro. A medida que se alejaban,
El panteón liberaba su presa sobre ellos, pero no podían olvidar la mirada vacía de Diego, sabían que algo lo había marcado, algo que trascendía la comprensión humana. La línea entre el juego y la realidad se había desdibujado y el terror se había infiltrado en sus almas, sembrando la semilla de la duda y el miedo que crecería con cada paso que dieran lejos de aquel lugar maldito. Con el paso de los días, la transformación de Diego se volvía cada vez más evidente, la luz de sus ojos se apagaba y su presencia se volvía sombría, como si una parte de él hubiera quedado atrapada en las oscuras profundidades del panteón. La conexión que compartía con Daniela y Martín, una vez llena de risas y complicidad, se desvanecía en el aire denso de un misterio inexplicable. Diego dejó de asistir al colegio y su habitación se convirtió en un refugio oscuro donde se sumía en la oscuridad de sus pensamientos. La luz del día le resultaba insoportable, y sus conversaciones eran reemplazadas por susurros ininteligibles que solo él parecía escuchar. Los padres de Diego, desconcertados y preocupados, buscaron respuestas en vano. Los médicos no encontraron explicación para su extraño comportamiento y los amigos que una vez fueron su círculo más cercano ahora lo observaban con temor. Solo Daniela y Martín, quienes habían compartido la experiencia traumática en el panteón, se aferraban a la creencia de que algo sobrenatural se había apoderado de su amigo. Un día, mientras exploraban maneras de ayudar a Diego, encontraron un antiguo libro sobre leyendas locales en la biblioteca del pueblo. Entre sus páginas amarillentas, hallaron referencias a entidades oscuras que acechaban en los cementerios, buscando almas desprevenidas para consumirlas en su abismo eterno. Convencidos de que Diego estaba siendo influenciado por fuerzas más allá de su comprensión, Daniela y Martín se embarcaron en una búsqueda desesperada para encontrar una solución antes de que su amigo se perdiera completamente en la oscuridad que lo rodeaba. Sin embargo, no sabían que las sombras que acechaban en el panteón ahora se cernían sobre ellos, tejiendo una red de intriga y peligro que amenazaba con arrastrarlos a todos hacia un destino incierto y aterrador. Con el corazón lleno de temor, Daniela y Martín tomaron la decisión de enfrentarse nuevamente al panteón en busca de respuestas, convencidos de que solo aquel lugar encerraba la clave. Para liberar a su amigo de las garras oscuras que lo aprisionaban, se aventuraron de nuevo entre las sombras que danzaban entre las tumbas. Esta vez, no se limitaron a vagar sin rumbo, buscaron al anciano portero del cementerio, un hombre que llevaba años custodiando el umbral entre la vida y la muerte. Encontraron al anciano cerca de la entrada, su rostro marcado por las arrugas y sus ojos cargados de sabiduría y secretos insondables. Con cautela, compartieron la historia de Diego y la extraña transformación que había sufrido desde su incursión en el panteón. El anciano los escuchó con atención y una sombra de preocupación cruzó su semblante. El panteón es un lugar antiguo, lleno de energías que la mayoría de la gente no puede comprender, susurró el anciano. Hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento y quienes las despiertan pueden quedar atrapados en su influencia. El anciano accedió a ayudarlos, guiándolos a través de los senderos ocultos del cementerio, hacia un lugar donde, según él, las energías eran más fuertes. Daniela y Martín, con linternas en mano, se internaron en las profundidades del panteón, guiados por el anciano. Finalmente, llegaron a una antigua cripta cubierta de símbolos oscuros. El anciano les recomendó recitar una antigua plegaria, una súplica ancestral que, según él, podía liberar a Diego de las sombras que lo atormentaban. Con temor en sus corazones, Daniela y Martín comenzaron la plegaria. Sintiendo cómo la cripta vibraba con una energía indescriptible, las sombras se retorcían y la oscuridad parecía ceder ante la luz de sus linternas. Pero justo cuando pensaron que habían tenido éxito, un rugido aterrador resonó en la cripta, anunciando que las fuerzas oscuras no se rendirían tan fácilmente. El anciano, con una expresión sombría, les advirtió que el verdadero desafío aún estaba por venir. El anciano observó con preocupación, mientras las sombras respondían al eco de la plegaria en la antigua cripta. Un viento gélido sopló a través de los pasillos y un susurro resonó en el aire. Aunque Daniela y Martín sentían que algo se movía entre las sombras, no podían ver la amenaza que se avecinaba. Deben irse, niños, advirtió el anciano.
su voz temblando con una mezcla de miedo y urgencia, han perturbado fuerzas más allá de nuestra comprensión y la sombra que acecha es antigua y voraz, no es algo que puedan enfrentar. Daniela y Martín titubearon, temiendo dejar atrás la única oportunidad de salvar a su amigo. Sin embargo, la expresión grave en el rostro del anciano les recordó la gravedad de la situación. Si permanecen aquí, correrán el riesgo de perder sus almas también. La sombra se intensificaba, adquiriendo una forma más tangible mientras se movía hacia ellos. Las linternas de los niños titilaban con la creciente oscuridad que amenazaba con consumirlos. Con un suspiro resignado, Daniela y Martín siguieron al anciano de regreso hacia la entrada del panteón. A medida que se alejaban, las sombras retrocedían, pero la sensación de un peligro latente persistía en el aire. Al llegar a la puerta, el anciano les advirtió una vez más: nunca más deben regresar. Las sombras tienen memoria y aquello que despiertan no se olvida. Olviden este lugar y a su amigo o también se perderán en la penumbra. Los niños, con el corazón lleno de temor y confusión, abandonaron el panteón, dejando atrás la cripta y las sombras que acechaban en su interior. Sin embargo, en lo más profundo de sus corazones, sabían que el misterio del panteón y la sombra que habían despertado no se desvanecerían tan fácilmente y el destino de Diego seguía siendo incierto. Suspendido en el equilibrio frágil entre la luz y la oscuridad, el sol despertó sobre el pequeño pueblo, pero la luz que iluminaba las calles no podía disipar la oscuridad que pesaba en los corazones de Daniela y Martín. La advertencia del anciano resonaba en sus mentes, mientras se dirigían hacia la casa de Diego, decididos a compartir la verdad con sus padres. Al llegar, se encontraron con una atmósfera de tristeza y desesperación. Los padres de Diego, abrumados por la inexplicable transformación de su hijo, buscaban respuestas en médicos y especialistas sin éxito. Cuando Daniela y Martín entraron, los padres de Diego los recibieron con miradas expectantes y ojos llenos de angustia. Con la respiración entrecortada, Daniela y Martín contaron la historia completa: la incursión al panteón, la sombra que acechaba en la oscuridad, la plegaria en la cripta y la advertencia del anciano. Los padres escucharon en silencio, sus rostros reflejando una mezcla de incredulidad y temor. «Tenemos que encontrar una manera de salvar a Diego», declaró Martín con determinación. «El anciano nos advirtió que hay fuerzas oscuras que pueden consumirnos a todos, así que necesitamos buscar ayuda, una alternativa para liberar a Diego de esta maldición». Los padres de Diego, aunque inicialmente escépticos, vieron la desesperación en los ojos de su hijo y decidieron unirse a la búsqueda de respuestas. Juntos, investigaron leyendas locales, consultaron a expertos en lo paranormal y buscaron consejo en rituales ancestrales. Cada día que pasaba, la sombra que había acechado a Diego se hacía más fuerte. La oscuridad que se cernía sobre la familia amenazaba con devorar la esperanza que aún les quedaba. En su búsqueda frenética, Daniela, Martín y los padres de Diego descubrieron un antiguo libro de hechizos que prometía romper la influencia de las sombras. Con un sentido renovado de esperanza, decidieron realizar el hechizo. En la noche, bajo la luz de la luna, se reunieron en el panteón y con velas encendidas y palabras ancestrales en sus labios, intentaron deshacer la oscura conexión que había atrapado a Diego. El aire se volvió denso y la sombra respondió con un rugido desafiante. Sin embargo, perseveraron, resistiendo la oscuridad que amenazaba con envolverlos. El hechizo alcanzó su clímax y por un instante, el panteón pareció contener la respiración. Cuando las últimas palabras fueron pronunciadas, la sombra se disipó lentamente, como una niebla oscura que se desvanece ante la llegada de la luz del amanecer. El alivio y la gratitud llenaron los corazones de Daniela, Martín y los padres de Diego. Con lágrimas en los ojos, se dirigieron a la casa de Diego, temiendo lo peor pero esperando lo mejor, y al abrir la puerta, encontraron a Diego, pálido pero consciente, como si hubiera despertado de una pesadilla. La oscuridad que lo había consumido se disolvía y la luz de la esperanza brillaba una vez más en sus ojos. La mañana siguiente, el sol se elevó sobre el pueblo, pero la felicidad efímera que había envuelto la casa de Diego se desvaneció rápidamente y la noticia que recibieron fue devastadora. Diego yacía en su cama, frío e inmóvil, como si la sombra que lo había atormentado por fin se hubiera llevado su alma. El hechizo,
aunque temporalmente eficaz, no pudo salvar a Diego de la oscuridad que lo perseguía. Los padres, Daniela y Martín, se enfrentaron a una realidad incomprensible. El dolor los envolvía mientras intentaban comprender cómo la sombra, a pesar de sus esfuerzos, había reclamado finalmente a su amigo. La sombra, persistente y voraz, había reclamado su precio y el panteón se alzaba como un recordatorio sombrío de las fuerzas que nunca podrían comprender por completo. Los días siguientes estuvieron marcados por el duelo y la tristeza. Las sombras parecían prolongarse sobre el pueblo, como si la muerte de Diego hubiera desencadenado una oscuridad que no podía ser contenida. La pérdida de su amigo pesaba en los corazones de Daniela y Martín, quienes se preguntaban si alguna vez encontrarían respuestas o consuelo para el misterio que había arrebatado la vida de Diego. La historia del panteón y la sombra que lo habitaba se convirtió en un tabú en el pueblo, temeroso de las fuerzas que aún podían acechar en la penumbra, aunque intentaron seguir adelante. El recuerdo de Diego y la sombra que los había desafiado persistió, como una sombra eterna que se negaba a desaparecer. La vida en el pequeño pueblo continuó, pero el panteón, ahora envuelto en silencio, seguía siendo un recordatorio de los misterios inexplicables que yacían más allá de la comprensión humana. La sombra, aunque derrotada temporalmente, se cernía en la memoria de quienes habían sido tocados por la tragedia. Una advertencia sombría de la fragilidad de la vida. Después de la trágica pérdida de Diego, Daniela y Martín decidieron no volver nunca más al panteón. La sombra que se llevó a su amigo dejó una marca en sus almas y la advertencia del anciano resonaba en sus recuerdos. Las almas tienen memoria. Aunque la vida continuó en el pequeño pueblo, Daniela y Martín llevaron consigo la carga de lo inexplicable. Evitaban las miradas curiosas cuando el panteón se mencionaba y guardaban silencio sobre la noche en que desafiaron las fuerzas oscuras que yacían entre las tumbas. A medida que los años pasaron, el pueblo pareció olvidar la tragedia que ocurrió en el pueblo, a causa de esa sombra que consumía las almas de sus víctimas. Sin embargo, Daniela y Martín sabían que las sombras persistían, siempre al acecho en la oscuridad. La frase del anciano resonaba como un eco constante en sus vidas, recordándoles que el misterio del panteón seguía sin resolver. Aunque nunca volvieron a pisar aquel camposanto, el panteón se mantuvo como un recordatorio sombrío de las fuerzas más allá de la comprensión humana, y la sombra que se llevó a su amigo se convirtió en una parte de la historia del pueblo. Una leyenda que se susurraba entre los habitantes, recordándoles la fragilidad de la línea que separa la vida y la muerte. La vida de Daniela y Martín continuó, pero el misterio del panteón se mantuvo como un enigma sin resolver en sus corazones. Las sombras que habían desafiado aquella noche nunca desaparecieron del todo, y la advertencia del anciano se convirtió en un recordatorio constante de que las almas, de alguna manera, llevan consigo las huellas del pasado. Así concluyó la historia del panteón, un lugar donde las sombras y los susurros resonaban en la memoria de aquellos que se aventuraron en la oscura encrucijada entre la vida y la muerte. La sombra persistente se desvaneció en la penumbra del tiempo, pero su legado perduró como un misterio que nunca se desvanecería por completo. Nunca se resolvió el enigma de qué tipo de alma se llevó a Diego ni por qué. El panteón, con sus secretos sepultados en las profundidades de la tierra, se convirtió en un monumento a las sombras indescifrables que de vez en cuando emergen para recordar a la humanidad que más allá de la luz que arrojamos sobre el mundo, siempre habrá rincones oscuros que resisten la revelación. La historia del panteón permaneció como una pieza perdida en el rompecabezas del misterio eterno que envuelve a las almas y sus oscuros secretos. Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama.